8 relatos escalofriantes revelados de ranchos malditos y pueblos embrujados en MXICO. La noche caía sobre el pequeño pueblo de San Pedro, donde las sombras parecían cobrar vida, susurrando secretos oscuros que podían helar la sangre. Miguel, un joven de apenas 20 años, vivía en este lugar donde la inseguridad era un pan de cada día. Su trabajo en la tienda de abarrotes le permitía apenas sobrevivir, manteniendo a su madre enferma y a su hermana alejada, atrapada en un mundo extraño que él no podía comprender. Cada noche, el aire se tornaba denso, y el eco de los ruidos inusuales resonaba en las callejuelas desiertas, como si el mismo pueblo estuviera advirtiéndole sobre el horror que se escondía en las sombras. Al terminar su turno, Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia las calles vacías, y ahí estaba, el antiguo alcalde del pueblo, un hombre que siempre había sido admirado. Su mirada era penetrante, como un rayo que se clava en el corazón. ¿Qué querrá de mí?, pensó Miguel, conteniendo el aliento. El hombre sonrió, pero sus ojos, esos ojos oscuros, no reflejaban bondad, solo una profunda tristeza, como si cargara con los secretos de generaciones. Las cosas comenzaron a cambiar en casa. Su madre, cada vez más vulnerable, parecía ser el blanco de miradas penetrantes que no pertenecían a este mundo. Su hermana, antes alegre, estaba distante, como si algo oculto la llamara. Miguel sintió la presión apretar su pecho, sabía que debía averiguar qué pasaba, y no solo por él, sino por su familia. En cada rincón del pueblo, murmullos de un antiguo culto comenzaron a levantarse como niebla, hablando de rituales oscuros y de sacrificios. La comunidad comenzaba a desmoronarse, y aquellos que deberían haber sido sus protectores parecían haber traspasado la línea que separa la luz de la oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperado e inquieto, Miguel decidió huir hacia el campo buscando refugio. Las sombras lo perseguían, susurrando palabras ininteligibles, cada una de ellas más aterradora que la anterior. Sin embargo, no podía escapar del horror que se cernía sobre su casa. Las sombras, las miradas, todo lo que había ignorado comenzó a cobrar sentido. En su carrera, se topó con el culto, aparecer como figuras tormentosas en la penumbra, prometiendo poder y sacrificio. ¿Podría ser su familia parte de ellos? Su mente giraba, el terror se apoderaba de él con cada revelación. La confrontación final se perfilaba a la vuelta de la esquina. Miguel, exhausto y aterrado, se enfrentaba a una decisión desgarradora: aferrarse a su humanidad o rendirse a lo oscuro que lo llamaba. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, un grito desgarrador resonó en el aire, quebrando su voluntad. ¿Salvaré a mi familia o este culto dibujará su destino en la oscuridad?, se preguntó, dejando al lector al borde de la incertidumbre. La brisa gélida soplaba con fuerza, como si el mismo viento hubiera decidido ser cómplice de las sombras que rodeaban a Miguel. El grito resonó en su mente, retumbando como un eco interminable. Sin saber hacia dónde correr, se sintió atrapado entre el horror de sus propios pensamientos y la inminente oscuridad que acechaba. De repente, el bosque a su alrededor pareció cobrar vida. Las ramas de los árboles crujían como si se burlaran de su desesperación, y los susurros de las sombras se intensificaban, casi exigiendo su atención. Miguel se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza. Debo enfrentarme a ellos, pensó, la duda carcomiendo su valentía. El antiguo culto había dejado huellas, señales que él no había sabido reconocer antes. Recuerdos de producciones extrañas que solía ignorar lo golpearon, rituales en la plaza, murmullos en voz baja tras las puertas cerradas. Algo oscuro se cernía sobre la comunidad, y él ahora era parte de ese oscuro entramado. Decidido a desentrañar la verdad, giró sobre sus talones y regresó al pueblo. Las callejuelas estaban llenas de sombras alargadas bajo la luz tenue de las farolas.
Miguel avanzó lentamente, sintiendo cada paso como si estuviera atravesando arenas movedizas. Al llegar a la plaza, se encontró con una escena espeluznante. Habitantes del pueblo, figuras que alguna vez consideró amigos, estaban reunidos en un círculo como si realizaran un ritual. Sus rostros eran huecos, ojos vidriosos, perdidos en una especie de trance. En el centro, una figura encapuchada levantaba las manos al cielo, pronunciando palabras que sonaban a antiguas maldiciones. Miguel sintió que su estómago se retorcía. Debo salvar a mi familia, se repetía, mientras el terror lo invadía. Pasos furtivos lo llevaron más cerca del círculo, y entonces, en medio del clamor de voces ininteligibles, escuchó el nombre de su madre. El corazón se le detuvo. No, no puede ser, pensó, la realidad aplastándolo. La figura encapuchada hablaba de sacrificios y de un pacto que debía ser preservado a toda costa. El terror de perder a su madre lo hizo gritar, pero el sonido se ahogó en su propia garganta. En un instante, los ojos de todos se desviaron hacia él. Las miradas vacías se encendieron como llamaradas, y Miguel sintió que el aire se volvía denso. Todos habían sido parte de algo oscuro, y él, sin querer, había sido un testigo indeseado. ¿Qué se supone que debo hacer?, se preguntó mientras la figura encapuchada comenzaba a caminar hacia él, sus pasos resonando como campanas de muerte. La figura levantó una mano, y un silencio sepulcral invadió el aire. Has llegado a la hora de la verdad, Miguel, dijo con una voz que sonaba como si la tierra misma hablara. Todo su cuerpo se heló. ¿Por qué lo conocía? ¿Qué haría con él? Los murmullos se hicieron más intensos, y la tensión se transformó en miedo palpable. La verdad lo encaraba, como si la oscuridad del pueblo quisiese engullirlo por completo. Quizás, tú también seas parte del sacrificio, susurró la figura, haciendo que la piel de Miguel se erizara. En ese preciso instante, un grito desgarrador quebró el silencio. Era un grito familiar, uno que Miguel nunca había imaginado escuchar en un momento tan aterrador. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. ¿Es mi madre?, pensó, angustiado. La decisión que había eludido se impuso con fuerza. Todo giraba a su alrededor, y la línea entre la luz y la oscuridad se desvanecía. Miguel se dio cuenta de que estaba atrapado no solo por su familia, sino por un destino que podría arrastrarlo a las profundidades del horror. Mientras tomaba una respiración profunda, preparándose para enfrentar a sus captores, sintió que un hilo del pasado se tensaba, llevándolo a un lugar que nunca habría deseado recordar. La oscuridad lo esperaba, pero él sabía que en la confrontación estaba la única oportunidad de liberar a su madre y romper el ciclo. El futuro se dibujaba en sombras, y un nuevo grito resonó en la noche, no solo de terror, sino también de desesperación. ¿Sería el último? Miguel sintió que el tiempo se congelaba mientras la figura encapuchada avanzaba hacia él, como un espectro que danzaba al son de un oscuro melodía. Su mente recorría cada rincón de su infancia, cada susurro de advertencia que había ignorado. El grito continuaba resonando, colisionando con sus pensamientos. ¿Era su madre? ¿La estaban sacrificando? No, gritó, sacudiendo la cabeza intentando despejar el terror que lo envolvía. Pero todos los rostros del pueblo, aquellas caras que alguna vez le sonreían, ahora lo miraban con frialdad, como si ya no fueran humanos, sino sombras de lo que habían sido. La figura se detuvo frente a él, la capucha oscura ocultando su rostro, y levantó el dedo apuntando al cielo. El aire estaba cargado de una electricidad pesada, y Miguel sintió que la adrenalina recorría su cuerpo. No podía permitir que el destino de su madre se decidiera así, como si fuera solo otra pieza en un siniestro juego. ¿Qué quieren de mí?, gritó con rabia, desafiando las garras del miedo que intentaban dominarlo. En respuesta, la figura encapuchada inclinó la cabeza, dejando caer un rayo de luz sobre su rostro, revelando una piel pálida como el mármol, y unos ojos hundidos que parecían atravesarlo. Eres el elegido, Miguel, el último eslabón de una cadena que ha perdurado durante siglos, dijo con una voz profunda, resonante, como si las paredes del mundo mismo hablasen a través de ella. La multitud murmuró, un sonido extraño y encantado. ¿Elegido? No puedo ser parte de esto, murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Recordó las historias de su abuela sobre la oscuridad que acechaba en las noches sin luna, de pueblos enteros perdidos por pactos y rituales.
De pronto, todas esas historias cobraban vida, y él se encontraba en el centro. La figura dio un paso más cerca, y el aire se volvió más frío, como si la misma muerte se acercara. Hemos esperado por ti, Miguel. Tu sangre es la clave. Sin ti, el ritual fallará, y la población caerá en la oscuridad eterna. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué hacían con él? ¿Qué significaba ser parte de un ritual? Un eco de risa burlona llegó a sus oídos, y vio cómo los ojos de los habitantes del pueblo brillaban con una locura inquietante, como si hubieran perdido toda humanidad. Eran solo marionetas movidas por un hilo oscuro, un hilo que él debía cortar. Sin pensarlo dos veces, se giró y corrió. El pánico lo llevó a perder el sentido de la dirección, cada paso resonando como un golpe en su pecho. Las sombras parecían alargarse, tratando de atraparlo. «Mamá», gritó, su voz rasgada por la desesperación. «No te dejaré». Las risas resonaban detrás de él. Se atrevió a mirar hacia atrás y vio que la figura seguía su avance, deslizándose por el aire como un espectro que nunca se cansaba. Se detuvo en seco al divisar un callejón oscuro que lo llevaba hacia su casa. La penumbra parecía ofrecerle un refugio temporal. Sacudió la cabeza, intentando despejar su mente. Tenía que pensar. Tenía que salvar a su madre. Miró a su alrededor, buscando algo. Las sombras de su infancia parecían acecharlo, pero había un camino que aún no había explorado, el viejo sótano de su casa, donde se dice que muchos secretos del pueblo moraban. Desesperado, se dirigió hacia allí. A medida que corría, recordó las advertencias de su abuela sobre lo que se escondía en esos rincones oscuros. Si es necesario, usaré el mismo miedo de ellos en su contra, pensó, decidido a romper el ciclo que había mantenido a su pueblo atrapado por generaciones. Al llegar a la puerta del sótano, Miguel dudó. Un crujido le heló la sangre. Entonces, un susurro familiar hizo eco en su mente: la verdad siempre está en las sombras, hijo. Con el corazón palpitante, se adentró en la oscuridad, sin saber que lo que descubriría allí cambiaría su vida para siempre. En ese instante, un resonar profundo sacudió el suelo, como un llamado a la acción inminente. La figura encapuchada ya no seguía su camino, sino que había comenzado a convocar a los otros. Rodeado de sombras y con secretos desgarradores por descubrir, Miguel sabía que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Estaré preparado para la verdad?, se preguntó mientras la puerta se cerraba tras él, sumergiéndolo en una oscuridad total. El sótano era un laberinto de oscuridad y polvo. La luz escasa se filtraba a través de una ventana cubierta de telarañas, creando sombras inquietantes que danzaban en las paredes. Miguel tragó saliva, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. A su alrededor, el aire era denso, como si cada respiración le robara fuerza. Recordaba aquellas historias de su abuela sobre el lugar, advertencias disfrazadas de cuentos para asustar. Pero ahora, todo parecía cobrar sentido. Mientras avanzaba, su corazón latía con fuerza. Buscó encender una lámpara antigua que encontró en una estantería polvorienta. Al hacerlo, la luz temblorosa arrojó su resplandor sobre un altar en el centro del sótano. Un altar cubierto de símbolos extraños y manchas oscuras que, a primera vista, parecían ser solo sombras, pero que Miguel supo que eran marcas de sangre. La revelación hizo que su estómago se retorciera. ¿Qué es este lugar?, murmuró para sí mismo, incapaz de sostener el horror que le erizaba la piel. En el altar había objetos macabros, un cuchillo antiguo, una calavera pequeña y lo que parecía ser un diario desgastado, casi irreconocible por el tiempo. Se acercó lentamente, sintiendo que cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Cuando tomó el diario, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las páginas estaban llenas de relatos de sacrificios, de pactos con seres de la oscuridad, de generaciones enteras que habían caído en la trampa de un poder malévolo. Cada palabra lo atrapaba más y más, revelando que aquellos a quienes había conocido y amado habían sido, en realidad, cómplices de un ciclo ominoso. Un ruido detrás de él lo sobresaltó. Miguel giró rápidamente, aspirando un aire espeso que parecía estar lleno de susurros. La figura encapuchada apareció en la entrada del sótano, con su presencia imponente proyectando una sombra que parecía consumir toda la luz a su alrededor.
Has encontrado lo que buscabas, dijo, su voz resonando como un eco en la catedral oscura del sótano. Pero no todo lo que brilla en la oscuridad es oro a veces, brilla la muerte. Miguel sintió sus piernas flaquear, pero la rabia lo impulsó. No voy a dejar que esto continúe. No seré parte de tu oscuro juego. La bravuconada salió de su boca, pero en su interior, el miedo lo aturdía. Tenía que encontrar una manera de desmantelar el ritual, de liberar a su madre y al pueblo de esta locura. La figura dio un paso adelante, y en su mano, el cuchillo antiguo brilló de una manera inquietante, la hoja reflejando la luz del farol. No te das cuenta, Miguel. El juego no es mío, es tuyo. Eres parte de esto, y tratándote de alejar, solo te acercas más a tu destino. Un grito sordo retumbó en el sótano. Era su madre. Miguel se llevó las manos a las orejas, pero el eco seguía repitiéndose en su mente. Se sentía atrapado entre dos mundos, el terror de lo que conocía y el caos de lo desconocido. Mamá, gritó, cada palabra cargada de dolor. Las paredes parecieron titilar con su voz, y el diario se le cayó de las manos, abriendo una página que mostraba un retrato de su madre, rodeada de sombras y amuletos. Sonriente pero atrapada en un círculo de desesperación, Miguel comprendió entonces que la única forma de salir de allí era enfrentarse a su propio pasado, a las decisiones que lo habían llevado hasta este momento. Lucharía no solo por su madre, sino por todas las almas perdidas de su pueblo. ¿Y si tu madre es el sacrificio necesario, Miguel? Repitió la figura encapuchada, su tono burlón resonando en las paredes mientras su carcajada reverberaba. ¿Realmente crees que puedes cambiar algo? El temblor de su voz se unió al oscuro eco, mientras Miguel, temblando, dio un paso hacia adelante, decidido a descubrir cuál era la verdad detrás de las sombras. La luz del farol tembló, como si supiera que lo peor aún estaba por venir. Mientras la figura avanzaba, la oscuridad del sótano parecía engullirlo todo. Fue entonces cuando Miguel vislumbró detrás de la figura encapuchada otras sombras, otros rostros, los mismos que una vez había amado. ¿Podría realmente convertirse en el héroe de su propia historia, o sería él también un sacrificio en el ritual? El aire se volvió aún más pesado, y un silencio aterrador envolvió el lugar. La lucha apenas comenzaba, y Miguel debía elegir entre el miedo y el valor, entre la oscuridad y la luz. ¿Estás listo para perderlo todo?, preguntó la figura, mientras la risa de los otros ecos resonaban en el sótano, traicionando la pesadilla que aún estaba por desarrollarse. Miguel respiró hondo, sintiendo que el aire se le quedaba atrapado en la garganta. La figura encapuchada se acercaba, y con cada paso, la risa espectral de las sombras retumbaba en su mente. Las caras familiares emergían y se desvanecían como si estuvieran atrapadas entre dos mundos, sus ojos suplicantes iluminando la oscura masa de la figura. ¿Quiénes son?, alcanzó a preguntar, su voz apenas un susurro entrecortado. Las palabras se golpeaban en su mente, pero no obtuvo respuesta. El eco de su propio grito aún retumbaba, y de pronto, un lamento desgarrador interrumpió el sonido. Era su madre, resonando en la penumbra, atrapada entre los lamentos de aquellos que conocía. Miguel dio un paso hacia atrás, sintiendo el frío húmedo del suelo de piedra. El cuchillo en la mano de la figura brillaba con una luz siniestra, como si supiera que su momento se acercaba. Miguel, dijo la figura, su voz ahora más suave, casi seductora. Tú puedes liberarla. Solo necesitas hacer lo que se espera de ti. Complete el ciclo. Las sombras comenzaron a moverse, formando figuras en el aire pesado. Miguel vio rostros de los ancianos del pueblo, aquellos que siempre le habían mirado fijamente, como si conocieran un secreto que él ignoraba. Las imágenes giraban a su alrededor, murmullos llenos de advertencias se entrelazaban como una melodía fatídica. No, no puedo, replicó Miguel, sintiendo como el miedo se convertía en desesperación. Pero sus propios pensamientos comenzaron a traicionarlo. ¿Qué le había costado al pueblo esa lealtad oscura? ¿Era él, al final, el elegido? El rumor del viento aullando a través de la ventana sucia lo hizo estremecer. La figura apareció más cerca. Tú has estado buscando respuestas, Miguel. Ven aquí, juntos podremos liberarla. Solo debes aceptar tu rol. Miguel sintió una mezcla de ira y resolución.
Sus manos temblaron al recordar la foto que había encontrado en el diario. La sonrisa de su madre, radiante pero atrapada. No voy a hacer esto, dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a su propio corazón. No seré un peón más en este juego. No dejaré que le hagan daño. Las sombras comenzaron a retorcerse y a gritar, como si la decisión de Miguel hubiera perturbado su existencia. De repente, el sótano retumbó, y las luces comenzaron a parpadear y a apagarse. Tenía que actuar rápido. Miguel se abalanzó hacia el altar, donde el cuchillo reposaba, irresistible. El cuchillo podría ser la clave o la maldición, un vínculo con el pasado o una trampa mortal. Pero su madre estaba siendo absorbida por la oscuridad, y no podía dejar que eso sucediera. Las risas se intensificaron, y una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Desesperado, extendió la mano hacia el cuchillo, sintiendo como una energía oscura se acumulaba a su alrededor. Así que esto es lo que quieres. Tomar el control. Gritó, desafiando a la figura, que lo observaba como un depredador esperando el momento perfecto. Miguel levantó el cuchillo, y para su sorpresa, la luz de la lámpara reverberó intensamente, iluminando el sótano con un fulgor casi cegador. El rostro encapuchado se distorsionó en un gesto de odio. Lo que has hecho es irreversible, Miguel. Deberás pagar el precio. El suelo comenzó a temblar, y los cuadros de la sombra se fundieron en una oscura vorágine que buscaba atraparlo. Miguel, con el cuchillo en mano, sintió un poder desconocido fluir a través de él, y por un instante, pensó en su madre, en su pueblo, en todo lo que había perdido. No. No voy a dejar que esto termine así. La rabia lo consumió, y a la luz del cuchillo, se lanzó hacia la figura. En ese momento, simplemente sintió que todo cambiaría para siempre. Cuando el metal brilló en el aire, una explosión de energía oscura lo atravesó. Y entonces todo se volvió negro. Miguel despertó, y una risa resonaba en sus oídos. Este lugar ahora le era familiar. Pero, ¿era él el mismo? La oscuridad lo rodeaba mientras un nuevo horror se cernía sobre él. Había despertado en otro sótano, y sabiendo que las sombras aguardaban. Bienvenido de nuevo, susurró una voz cercana, una que conocía demasiado bien. ¿Podría haberlo arrastrado aquí de nuevo? Que podría ser más oscuro que lo que acababa de vivir. Las risas y los lamentos llenaban el aire, y Miguel sintió que estaba a punto de descubrir la verdad más escalofriante de todas. La risa se desvaneció, pero los ecos de los lamentos parecían multiplicarse, convirtiéndose en un coro macabro que llenaba el nuevo sótano. Miguel se levantó, temblando, intentando recordar cómo había llegado allí. Las paredes estaban cubiertas de moho, y un aire frío y pesado le acariciaba la piel. Se sintió observado, como si las sombras mismas lo estuvieran escudriñando, ansiosas por lo que vendría. Estás en mi dominio ahora, continuó la voz, más clara a cada palabra. Miguel giró lentamente, sus ojos se encontraron con la figura encapuchada que se mantenía a un lado. Su rostro permanecía oculto, pero para Miguel, el terror que sentía era palpable. Creíste poder romper el ciclo, pero cada elección que tomas te ata más a este lugar. El miedo es tu cadena. ¿Por qué haces esto? Miguel preguntó, sintiendo cómo la desesperación lo empujaba al borde. No voy a ser parte de tu juego. Pero en su interior, sabía que algo había cambiado. La energía oscura que había absorbido del cuchillo ahora zumbaba bajo su piel como un aviso, una advertencia de que se avecinaba algo peor. La figura dio un paso adelante, su sombra se alargó como un brazo queriendo alcanzar a Miguel. ¿De verdad crees que puedes escapar? Ya has caído, y otros te siguen. Estás a punto de ver lo que ocurrió con aquellos que no escucharon. En un abrir y cerrar de ojos, el sótano comenzó a vibrar, y las paredes se desdibujaron, revelando imágenes de horror. Para su asombro, Miguel se encontró delante de escenas del pueblo, gente corriendo, gritos ahogados y rostros descompuestos ante la oscuridad que se cernía. Las almas que había visto, esas que parecían familiares, eran pobladores de su hogar, sufriendo y temiendo por las decisiones de otros. En el centro de todo, una imagen dominaba el caos, su madre, su expresión colmada de terror mientras algo oscuro se precipitaba hacia ella. No. No puede ser.
Miguel sintió que el aire le faltaba. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Ella nunca quiso esto. Exactamente, respondía la figura, sus palabras un susurro envuelto en promesas rotas. El ciclo debe ser cumplido. No puedes romper lo que ya ha sido sellado. Cada uno de ellos tiene un precio, cada declaración te compromete más a este destino. Miguel, presionado en su desesperación, se arrodilló. Vio los rostros perdidos de su pueblo, la tristeza y el desamparo resonando en sus ojos. La revelación de que las voces que escuchó provenían de quienes aseguraban el secreto de la existencia en su pequeño rincón del mundo lo desgarró. Lo haré. Haré el trato, dijo, pero la figura lo interrumpió. No hay tratos, Miguel. Solo decisiones, y cada decisión que tomas traerá consecuencias. Te he traído aquí para que entiendas lo que está en juego. La escena se desdibujó nuevamente, esta vez llevándolo al centro del pueblo. Era el mismo día en que había descubierto el diario de su madre. Recordó la sensación de que estaba a punto de develar un secreto oscuro. Pero ahora todo parecía diferente. Las sombras parecían más densas, y los ecos de aquel terror parecían multiplicarse, envolviéndolo. No. Miguel gritó. He venido para liberar a mi madre, no para ser parte de esto. Los murmullos estallaron en risas y gritos, un eco desgarrador que cercenaba cualquier atisbo de esperanza en su interior. La figura encapuchada sonrió desde la oscuridad. Es demasiado tarde, Miguel. La verdad jamás se despliega sin un sacrificio. Y en tu caso, el sacrificio es mucho más fuerte de lo que imaginas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, y comprendió que su decisión tardía podría tener un precio devastador. Con un grito ahogado, todo se volvió negro una vez más. Pero esta vez, no estaba solo, otros estaban con él, las almas perdidas del pueblo, envueltas en sombras que lo llamaban. ¿Cómo podía enfrentar el terror cuando cada respuesta parecía condenarlo aún más? La oscuridad se volvió densa, y Miguel, sintiendo su corazón desbocado, supo que el ciclo no había terminado. Algo aún quedaba por descubrir, algún horror que las sombras guardaban bajo llave. Al menos ahora, la verdad exigiría un cometido. ¿Cuál es tu decisión definitiva, Miguel? La voz resonaba en su mente como una espiral de eco constante, desafiándolo a desvelar lo que había aprendido. Pero la pregunta que lo petrificó fue, ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo por tu madre? Las sombras se acercaban lentamente, y la verdadera batalla estaba por comenzar. Miguel tendría que descubrir el secreto que había propagado el ciclo maligno, y la única forma de liberarse a sí mismo y a su pueblo era enfrentarse a lo que había escondido en su corazón. Pero, ¿sería capaz de asumir tan horrible verdad? La oscuridad lo rodeaba como un manto frío y pesado. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza, mientras las sombras danzaban a su alrededor, más vivas y amenazadoras que antes. La figura encapuchada no se movió, pero su presencia se hacía cada vez más abrumadora, como si la misma tierra bajo los pies de Miguel suplicara que se entregara. ¿Quiénes son ellos? Miguel preguntó, el miedo retumbando en su voz, mientras señalaba las almas atrapadas que flotaban en la penumbra. Las miradas de desesperación y anhelo que lo observaban lo hicieron sentir pequeño, expuesto. No puedo ayudar a todos. No se trata de ayudar, Miguel. Se trata de elegir, dijo la figura tranquilamente, las palabras fluyendo como veneno. Ellos son el reflejo de tus decisiones, de tus miedos. Lo que decidas afectarás a cada uno de ellos. El miedo se transformó en rabia. Miguel apretó los puños y sintió la energía oscura pulsar dentro de él, intensa y peligrosa. No pienso quedarme aquí como espectador. Esto no me pertenece. ¿De verdad crees eso? La figura levantó una mano y la oscuridad vibró. Las almas cercanas gritaron, resonando en un eco desgarrador que pareció atravesar el alma de Miguel. El ciclo se nutre de tu miedo. Mira a tu alrededor. Todo esto es tu creación. Las imágenes comenzaron a girar, cambiando lentamente. Dio su vida, momentos de alegría y tristeza, decisiones que lo llevaron a este instante. Los rostros de sus amigos y familiares se desvanecían en una neblina de sombras, mientras sus gritos se entrelazaban con el sonido de su propio latido acelerado. No.
Yo no quería. La voz de Miguel se desvanecía, consumida por la angustia. Había creído que podría simplemente encontrar la verdad, desenterrar secretos enterrados y salvar a su madre, sin comprender que el precio de tal búsqueda era más alto de lo que imaginaba. Eres parte de esta historia, Miguel. Sin embargo, puedes escribir tu final, dijo la figura, su tono casi seductor. La decisión está en ti. Puedes unirte a ellos, o convertirte en algo más. El destino no es una línea recta, hay caminos en la oscuridad que puedes seguir. Miguel sintió la presión de las almas alrededor, suplicando, clamando por liberación. Su madre era una de ellas, su rostro adornado con lágrimas y terror. Mamá, gritó, intentando aferrarse a la imagen, pero era como si la realidad se desvaneciera cada vez que intentaba alcanzarla. Tu miedo no solo te contiene, Miguel. Te convierte en parte de este ciclo. Si decides quedarte, la oscuridad te reclamará, y entonces serás uno de ellos, continuó la figura con una sonrisa ominosa. Pero si eliges enfrentarlo, si eliges liberar a tu madre, entonces el caos surgirá y se requerirá un sacrificio mayor. La incertidumbre lo inundó. ¿Qué significaba realmente liberar a su madre? ¿Estaba dispuesto a destruir todo lo que conocía por un amor que tal vez había repetido durante generaciones? Las sombras comenzaron a susurrar secretos, revelando verdades que Miguel había evitado enfrentar. El sacrificio, ¿qué sacrificio es ese? Su voz tembló mientras la comprensión empezaba a abrirse paso. No puedo. Esto no lo haré. Entonces, acepta tu destino. Deja que las sombras te envuelvan y se comiencen a reír de ti, dijo la figura, y Miguel sintió una ola de desesperación. No. No voy a dejar que esto termine así. Con toda la fuerza que pudo reunir, Miguel cerró los ojos y recordó los buenos momentos con su madre, los abrazos, las risas. La luz de esos recuerdos comenzó a brillar, enfrentándose a la oscuridad. Al parecer, había una puerta que podía abrirse solo a través del amor. Y así, Miguel encontró una chispa. Una chispa que podía no solo iluminar su camino, sino también mantener a raya a las sombras. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la figura se abalanzó hacia él, y un grito desgarrador resonó en la sala. Todo se oscureció de nuevo, pero esta vez se sentía diferente. ¿Qué has hecho? La voz de la figura sonó, llena de furia mientras la oscuridad comenzaba a girar a su alrededor, como un torbellino. Miguel supo que había desatado algo que no podría controlar, pero no podía dar marcha atrás. Su corazón latía con furia y miedo. ¿Libre o encarcelado? ¿Amor o pérdida? Tu elección traerá consecuencias, Miguel. Prepárate para enfrentarte a lo que has liberado. La verdadera noche está por llegar. Las sombras se alzaron furiosamente, y la risa de la figura resonó mientras todo se desvaneció, dejando a Miguel atrapado entre la esperanza y un abismo de terror implacable. Y así, con la pregunta retumbando en su mente, ¿podrá realmente afrontar todo lo que ha desatado? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero no sin que el oscuro ciclo tomara una forma aún más horrorosa. La negrura pareció respirar a su alrededor, un eco inquietante de la tormenta de caos que Miguel había desatado. Con los ojos cerrados, el recuerdo de su madre luchaba por abrirse paso entre los lamentos de las almas. Su voz, dulce y amorosa, aún vibraba en su mente, pero se mezclaba con otros gritos, otros ecos de dolor que surgían de lo más profundo de la oscuridad. Una figura emergió de la negrura, sus ojos llameantes como brasas. Era un espectro de su propia creación, una manifestación de su mayor temor, el miedo a perder a la única persona que verdaderamente amaba. Era un reflejo distorsionado de sí mismo, lleno de resentimiento y desesperación, una advertencia de lo que podría convertirse si fracasaba. ¿Ves lo que has hecho?, susurró la figura con una voz que resonaba como el crujido de la tierra bajo peso de la tragedia. Este es tu verdadero yo, el que teme enfrentar la verdad. Deja que te robe todo lo que una vez amaste. Basta. Miguel gritó con todas sus fuerzas, pero la desesperación comenzaba a abrumarlo una vez más. Las imágenes se agolpaban en su mente, recuerdos de su infancia, momentos felices que ahora parecían burlarse de él. La risa de su madre se convirtió en llanto,
y los ecos de su risa se mezclaban con gritos aterradores, todos ellos atrapados en el calabozo de su indecisión. El torbellino de sombras aumentó en intensidad, y las almas, ahora más visibles, comenzaron a formar un círculo aterrador a su alrededor. Cada rostro era un recordatorio de fracasos pasados, de decisiones que los habían llevado a ese lugar. Miguel se sentía atrapado, como si las sombras buscaran su momento de encontrarlo en este laberinto de horror. Esto es lo que será si no actúas, dijo la figura retorcida, arrastrándose hacia él, atrayéndolo al abismo. Atrapado entre tus miedos, una sombra de lo que pudiste ser, un eco olvidado, desesperado ante la inminente oscuridad, Miguel recordó su chispa de luz. Esa conexión con su madre era su único salvavidas. Con un grito visceral, extendió su mano, visualizando su amor como un rayo que atravesaba la negrura, como el sol penetrando nubes pesadas. No seré uno de ellos, clamó, su voz resonando con fuerza. La figura vaciló, y por un instante, la oscuridad retrocedió. Pero el momento de luz era breve. La figura encapuchada sonrió con malicia mientras las sombras se agolpaban, reforzadas por el terror que emanaba. ¿Crees que puedes escapar de tu propia oscuridad? Cada acción tiene su efecto. Tu luz será consumida, Miguel. Las almas a su alrededor parecían acoger esa afirmación. Sus rostros, una mezcla de ira y angustia, comenzaron a acercarse, cubriendo a Miguel con sus súplicas. Auxilio, ayúdanos, resonaron como un coro desesperado, y el frío se transformó en una presión sofocante. Aumentaba su miedo, resonando en la sala y alimentando el ciclo de desesperación. Cuando la realidad del sacrificio lo golpeó, Miguel sintió que algo se quebraba dentro de él. No puedo, no sé qué hacer, gemía, sintiendo la lucha entre su amor y el sistema de tormentos en el que se encontraba atrapado. De repente, en medio de la confusión, un resplandor inesperado brilló. Las sombras, aunque amenazadoras, parecían dudar, como si temieran la luz que brillaba tenuemente en el corazón de Miguel. Su madre, en su mente, apareció más fuerte, sonriendo con confianza y compasión. Confía en ti, hijo. Siempre estás más fuerte de lo que imaginas. Con una determinación renovada, Miguel cerró los ojos y respiró hondo. La luz en su interior estalló, extendiéndose como un fuego purificador, y pudo sentir el calor empujando a las sombras hacia atrás. El eco de sus recuerdos más felices mostró la verdad de su vida, donde cada dolor se transformaba en fuerza. Soy más que mis miedos, gritó, y al hacerlo, la figura encapuchada se desvaneció por un momento, pero no sin antes dejar escapar un grito lleno de furia. Esto no termina aquí, Miguel. Pasarás por pruebas que harán tus peores pesadillas parecer un cuento de hadas, y en ese instante, Miguel supo que la paz que deseaba no sería fácil de alcanzar. La oscuridad retrocedió, pero también sabía que eso era solo el comienzo. Algo oscuro y antiguo despertaba, preparado para reclamar su alma. Mientras el viento bajaba en un susurro ominoso, un destello de luz apareció más allá de las sombras convulsas. Una puerta se abría en lo profundo de la niebla, un camino hacia lo desconocido. Miguel sintió el tirón de su madre, aún atrapada en la penumbra, y ese tirón era el llamado hacia la verdad que necesitaba descubrir. ¿Sería capaz de enfrentar la prueba que le aguardaba tras la puerta y rescatar a su madre antes de que todo se desvaneciera de nuevo, o el sacrificio sería más de lo que estaba preparado para ofrecer? La respuesta aún permanecía oculta, aguardando en el eco de las sombras. La puerta se abrió de par en par, dejando escapar un viento helado que arrastró consigo un susurro de voces perdidas. Miguel dio un paso adelante, su corazón martillando en su pecho. La luz que había invocado le proporcionaba el valor necesario para avanzar, pero la incertidumbre lo envolvía como una cortina pesada. El umbral lo llevó a un sendero serpenteante, cubierto de una niebla espesa que saboreaba a tierra y descomposición. A cada paso, sentía la ansiedad aumentar, cada respiro se volvía más pesado. Las sombras parecían moverse a su alrededor, vigilantes, preparadas para lanzarse sobre él. ¿Qué necesito hacer aquí?, se preguntó en voz baja, mientras sus ojos buscaban respuestas en la penumbra. Las almas que había visto antes ahora eran meras figuras a lo lejos, sus caras retorcidas en dolor, pero esta vez no los podía oír. El silencio se hizo ensordecedor.
El miedo dejó de ser externo y se volvía una presión profunda en su interior, como si cada grito de angustia estuviera atrapado en su pecho. Miguel cerró los ojos por un momento, recuperando el enfoque. Necesitaba encontrar su madre, pero cada instante perdido se sentía como un paso más hacia la oscuridad. Al avanzar por el camino, el silencio se vio interrumpido por un murmullo. Las voces comenzaron a regresar, más fuertes, más exigentes. Miguel, no estás solo, resonaron, y el frío caló los huesos del joven. Era su madre, pero también había otros. Aquellas almas antes ansiosas se transformaron en lamentos de advertencia. Él no era el único que había sufrido en este lugar, todos estaban atados a un destino cruel. La niebla se disipó por un instante, revelando una figura. Una mujer de cabellos oscuros y mirada triste, como si su alma estuviera desgastada por el sufrimiento. «Ayúdame, Miguel», imploró, extendiendo su mano. Tentado, se acercó, pero algo en su mirada le hizo dudar. Había algo familiar sobre ella que le erizó la piel. «No puedes confiar en nadie aquí», murmuró la voz en su mente, el eco de la figura encapuchada aún resonando en su interior. «¿Eres, mi madre?», preguntó con voz temblorosa, su desesperación luchando contra la lógica. «Eres más fuerte de lo que crees. Ve por lo que es verdad», continuó la mujer, pero las sombras se arremolinaron a su alrededor, como si la figura intentara arrastrarla de vuelta. Miguel se sintió dividido, atrapado en la confusión entre lo que deseaba creer y lo que sabía de la oscuridad. «No puedo seguir así», gritó, y su voz resonó con la angustia de toda esa rabia acumulada. La niebla volvió a cerrarse, y la imagen de la mujer se desvaneció. Pero sus palabras se clavaron en su mente, como un faro en medio de la tormenta. Necesitaba encontrar la verdad, pero ¿cómo lo haría si la misma oscura realidad se interponía en su camino? Un súbito cambio de aire lo hizo girar, y ahí estaba nuevamente la figura encapuchada, riendo. «Te estás adentrando más en la locura, Miguel. Cada decisión trae consecuencias. ¿Vas a seguir el camino de tus emociones o hallarás la verdad escondida detrás del dolor?». La figura se movía en círculos, burlándose de él, mientras las sombras se reían a su alrededor con un eco siniestro. «Dame a mi madre», exigió Miguel, enfrentándose con determinación, pero la risa de la figura se intensificó. «Por ella debes perderte, hijo. El amor nunca será suficiente aquí. Bienvenidos al laberinto de tu mente», exclamó, y la realidad pareció distorsionarse. El suelo bajo sus pies se convirtió en una trampa, el sendero se fracturó en múltiples direcciones. Miguel sintió que su corazón se hundía. Cada camino era una tentación, una sentencia lista para atrapar su alma. El terror se instaló, y frente a todas las opciones, Miguel debía decidir. Los pasos de su madre resonaban como un eco insistente en su mente. Cuando estaba a punto de dar un paso hacia la oscuridad, la figura reía: «Es hora de demostrar hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu madre. Escoge y sufres las consecuencias». El eco de la risa resonaría en su mente mucho después de que el sonido se desvaneciera. ¿Podía permanecer firme en su elección? La decisión podría costarle más de lo que estaba dispuesto a sacrificar. Pero la oscuridad no era solo un enemigo, también era un espejo. Lo que enfrentaba era su miedo, su amor, y tal vez, el último resquicio de esperanza. La luz luchaba por abrirse paso entre sus pensamientos turbios. ¿Podría finalmente encontrar el camino correcto, o perdería todo lo que amaba para siempre antes de llegar a la verdad? La tormenta acechaba, y el tiempo se agotaba. La oscuridad se rasgó como un velo, y Miguel se encontró de pie, no en un sótano, sino en la plaza del pueblo. Era de noche, y los habitantes estaban reunidos en un círculo, sus rostros apagados, vacíos de vida. La figura encapuchada emergió de las sombras, con su presencia ominosa que parecía engullir todo a su alrededor. «Bienvenido al verdadero sacrificio, Miguel», dijo, y su voz resonó como el eco de 1000 almas perdidas. El temor se apoderó de Miguel, pero, en su interior, había una chispa de valentía que aún latía con fuerza. «Voy a salvar a mi madre», gritó, desafiando la oscuridad que lo rodeaba. Con cada palabra, sintió como la energía que había invocado crecía, iluminando su camino hacia la verdad. La figura sonrió, sus ojos brillando con una malicia divertida.
¿Y qué precio estás dispuesto a pagar? Cada paso hacia la luz te acerca más y más a la oscuridad. Las sombras comenzaron a danzar frenéticamente, susurros de antiguas promesas y advertencias invadiendo el aire. Déjalas en paz. Miguel sintió que la rabia lo consumía. Sabía que tenía que actuar rápido. Recordó el cuchillo antiguo del sótano, su poder ancestral. Era hora de usar la luz contra la oscuridad. No me dejaré vencer por el miedo ni por el pasado, murmuró antes de cerrar los ojos y concentrarse. Con un grito feroz, levantó las manos y dejó que la luz brotara de su interior. Los ecos de su amor por su madre, por su hogar, se entrelazaron con la energía que emanaba de él. Las sombras comenzaron a retroceder, sorprendidas ante la repentina exposición a la luz. La figura encapuchada gritó de ira. No puedes hacer esto, Miguel. Tu luz solo alimenta la oscuridad más profunda. Pero él no se detendría. La imagen de su madre se iluminó en su mente, y con cada instante de claridad, más sombras se disipaban. Soy más fuerte que tú, rugió, sintiendo que la luz se intensificaba. De repente, las almas que habían estado atrapadas en la oscuridad comenzaron a aparecer, sus rostros ahora visiblemente ansiosos, expectantes, como si sus esperanzas se renovaran con cada destello. Ayúdame, imploraron en un coro desesperado. Miguel no podía fallarles. Con cada paso firme y decidido, avanzó hacia la figura que había sido su opresora. El aire vibraba, cargado de una energía nueva, mientras la figura retrocedía. Eres solo un niño, crees que puedes cambiar el destino, dijo, pero su voz temblaba, un eco de inseguridad que Miguel no dejó pasar. No soy solo un niño. Soy el protector de mi madre, de mi pueblo. No te temo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran solo de tristeza, sino de un valor renovado. Sufre por tu ignorancia. La figura levantó el cuchillo, más largo y más oscuro que antes. El terror regresó, pero Miguel se aferra a su luz, no podía dudar ahora. Con un último grito, Miguel empujó toda su energía hacia adelante. La luz estalló como un faro, y las sombras se disolvieron, llevándose con ellas la figura encapuchada, gritando en una agonía interminable. El pueblo tembló a su alrededor, y la energía disminuyó, dejando un silencio ensordecedor. De pronto, la plaza cobró vida. La luz se esparció, y las almas que habían estado atrapadas comenzaron a despertar. Reconoció a sus vecinos, a sus amigos, incluso a su madre, que apareció entre la multitud, radiante y libre. Ella corrió hacia él, y el abrazo que compartieron fue un bálsamo cálido contra todas las heridas. Lo hiciste, Miguel, le susurró, lágrimas de alegría brillando en sus ojos. Eres un héroe, pero él sabía que la batalla no había terminado del todo. La oscuridad siempre acecharía, intentando regresar. Siempre estaré aquí, mamá, prometió con firmeza. Protegeré este pueblo y aprenderé a lidiar con la oscuridad. Mientras los habitantes renacían a la vida y la paz regresaba poco a poco a San Pedro, Miguel miró hacia las sombras que aún quedaban en la distancia. El vínculo había sido roto, sí, pero no olvidado. Sabía que debería estar alerta. Las sombras podían volver, pero ahora tenía el poder de enfrentarlas. La brisa suave acarició su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, Miguel sonrió. Había enfrentado su temor y, en medio de la oscuridad, había encontrado su luz. Nada haría volver a la sombra. Ahora, querido lector, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas escuchen esta historia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Es hora de apoyar a quienes comparten contenido que roba el aliento.